muchas gracias por recibirnos. Este fin de semana la videocolumna se llama lo que la mayoría de la gente desconoce de López Obrador. Creo que va usted a conocer cosas muy interesantes y novedosas. Ojalá que así sea. Y por supuesto, como siempre, queremos hacer de ese trabajo un asunto interactivo. Nos importa demasiado el que usted nos ponga sus comentarios, sean a favor o en contra, esté usted de acuerdo o no con nosotros. Bueno, este es un pretexto, esta es una forma de motivar la participación ciudadana, porque la democracia, creemos nosotros, no se trata nada más de ir un día cada 3 años a votar. La democracia se logra cuando todos participamos. De acuerdo pues a esta historia, para armar la historia, le decía, le hemos llamado lo que la mayoría de la gente desconoce de López Obrador, y esto es lo que proponemos a su consideración. Al iniciar la segunda mitad del sexenio, se está elevando la polémica en torno a la gestión de los presidentes de la República en México. Pero esta vez será mucho peor, ante un grupo de partidos políticos huérfanos de ideas y proyectos de Estado, carente de personajes que hayan destacado por su trabajo ciudadano como para convertirse en dignos candidatos de oposición. Con honrosas excepciones, la mayoría de los suspirantes está compuesta de chapulines que han brincado no solo de partidos, sino de la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, a la de Diputados, y así indefinidamente, 20, 30 años viviendo de la política. Y pues ¿cómo es que viven de ello? Pues con sumisión, haciendo lo que les diga el líder de la bancada, pero muy pocos proponiendo ideas valientes y que reflejen las peticiones de la sociedad. Hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador queda a deber mucho, sobre todo en materia de derechos humanos. Así nos lo ha dicho el público que nos hace el favor de seguirnos, no es una idea nuestra, y así textual, ha quedado a deber mucho. Y es que es indispensable, inaplazable, una reforma al Poder Judicial mexicano. Este es uno de los más corruptos e ineficaces del planeta. Aún así, el presidente cuenta con un enorme capital político, una aprobación mayoritaria, e incluso algunos que lo admiran al borde del fanatismo y no le cuestionan absolutamente nada. Por su parte, y hay que reconocerlo, el tabasqueño terminó en los hechos con esa cantaleta que había durado más de 100 años, de que para repartir dinero primero hay que acumularlo. Obvio, para los enfermos acumuladores del poder y del dinero nunca es suficiente. Esto provocó que la brecha social se fuera ensanchando durante décadas, y esto a su vez provocó el crecimiento del resentimiento social y del delito. Además está el hecho de que durante las décadas previas, e incluso en el sexenio de AMLO, el negocio del crimen en México es precisamente administrado por quienes están en la nómina del gobierno, principalmente los gobiernos estatales, señaladamente policías, jueces, magistrados, directores de periódicos, ahora de páginas de internet. No hay que olvidar a expresidentes y grandes empresarios aparentemente respetables, a los que se les dio la concesión para alimentar a los presos o administrar prisiones federales. Ellos le cobran al gobierno por lo menos 1,300 pesos diarios por cada prisionero. Pero les dan de desayunar literalmente un atole aguado, y hasta nos decía uno de nuestros entrevistados, 25 frijoles contados. Con 1,300 pesos diarios, pues ya se imagina, cualquiera que esté en libertad bien puede desayunar en Sanborns. Y le digo esto, no, ya me han criticado porque a veces hablo bien de Carlos Slim, pero no lo hago porque haya recibido algún dinero, ni mucho menos. Lo que pasa es que Carlos Slim tiene una fundación con la cual paga
las fianzas de los presos indígenas acusados de delitos no graves. Bueno, yo quisiera establecer que incluso dentro de los grandes empresarios hay enormes diferencias. Carlos Slim, por ejemplo, pues tiene este tipo de fundaciones, de museos, le retribuye a la sociedad. Nada que ver con el propietario de TV Azteca, por ejemplo, que hace enormes negocios incluso con las cárceles, pero que es un violador de los derechos laborales más elementales. Si usted se contrata en una tienda Electra o en Televisión Azteca aquí en la Ciudad de México, en el Ajusco, lo contratan en una empresa de Piedras Negras, Coahuila o de Nuevo León, de manera que si a usted lo corren y quiere defender sus derechos laborales, se encuentre pues con muchos problemas. Con el asunto de los precios en las prisiones. Con 30,000 pesos mensuales que cada preso le cuesta a la administración de López Obrador, los empresarios carceleros también podrían hacer convenios con universidades privadas o darles incluso un seguro de gastos médicos para los hospitales de Olegario Vázquez Aldir, que además de ser el propietario del noticiero y de la opinión editorial de Ciro Gómez Leiva, también lo es de algún reclusorio federal. Y una cosa es cierta: ¿en qué se parecen los hospitales Ángeles a las cárceles del país? Pues que una receta, un medicamento que se puede obtener sin receta, como puede ser un paracetamol, cuesta lo mismo en la cárcel que en los hospitales más caros del país. Pero bueno, vamos al tema, ya no disgreguemos tanto, que es el que da título a este trabajo, lo que la mayoría de la gente no conoce de López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, vamos a hacer un poco de historia, se hospedó mientras estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Casa del Estudiante Tabasqueño, fundada por el poeta Carlos Pellicer. Esto le permitió expresarle la preocupación por la miseria en que vivían los indígenas chontales. El autor de Discurso para las Flores, Carlos Pellicer, lo invitó a trabajar a finales de la década de los 70. Obrador encabezó el Centro Coordinador Indigenista Chontal y en 1977 lo nombraron director del Instituto Nacional Indigenista. Para tratar de contribuir con un poco de cultura y demostrar que Carlos Pellicer no era un periodista cualquiera, queremos aquí presentarle un fragmento de una de sus obras, que es Discurso para las Flores. Entre todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado la que más me alucina. Andando una mañana solo por Palestina, algo de mi conciencia con morados colores tomó forma de flor y careció de espinas. El aire con un pétalo tocaba las colinas que inaugura la piedra de los alrededores. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sueño de cada flor la mañana revisa, con los dedos mojados y los pómulos duros, de ponerse en la cara la humedad de tus muros. El reino vegetal es un país lejano, aun cuando nosotros creámoslo a la mano. Difícil es llegar a las esbeltas latitudes, mejor que Doña Brújula, los jóvenes laúdes. Las palabras con ritmo, camino del poema, se adhieren a la intacta sospecha de una yema. Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila. Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano, siento la conexión y lo que se destila en el alma cuando alguien está junto a un hermano. Hace poco, en Tabasco, la gran ceiba de Atasta me entregó 5 rumbos de su existencia. Izó las más altas banderas que en su memoria vasta el viento de los siglos inútilmente ajó. Estar árbol a veces es quedarse mirando sin dejar de crecer el agua humanidad y llenarse de pájaros para poder, cantando, reflejar en las ondas quietud y soledad. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. La vida de una flor cabe en una sonrisa. A principios de la década de los 80,
José López Portillo mandó a buscar a López Obrador para que le bajara las críticas contra Roberto Madrazo Pintado. El emisario presidencial que lo buscó en Villahermosa, porque eso era lo que hacían los delegados del Instituto Indigenista, ubicarse en las capitales de los estados, no lo encontró. López Obrador estaba viviendo en una choza en el poblado de Nacajuca. Cuando este comisionado lo encontró, pues no estaba López Obrador, estaba trabajando, pero entró a la choza. Le sorprendió mucho ver que José Ramón, un niño de brazos, estaba desnudo en una cuna rústica. Desnudo no por pobreza, sino porque el calor es insoportable. Y mientras tanto, la esposa Rocío Beltrán Medina lo salió a recibir con las manos llenas de harina, porque ella misma preparaba el pan que consumían en su casa. En 1983, Adolfo Lugo Verduzco era presidente del PRI, y a diferencia de otros dirigentes del partido que buscaban triunfos al costo que fuera, él hizo famosa la frase: en las elecciones se gana o se pierde, que a lo mejor usted dice, bueno, pero esa es una verdad de perogrullo, y tiene razón. Pero el caso es que decir esto, que las elecciones se gana y se pierde, no formaba parte del vocabulario de los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. A principios de ese año, López Obrador fue nombrado presidente del partido en Tabasco, pero cuando empezó a pedir que se transparentaran los presupuestos de las alcaldías, sus compañeros de partido lo acusaron de impulsar ideas socialistas y no cumplió ni el año en el cargo. Lo obligaron a renunciar los propios priistas porque no estaba en los parámetros de ética de sus compañeros. En 1984, la economista de origen judío y egresada de la UNAM, Clara Husselman, presidía el Instituto Nacional del Consumidor. Anunció que necesitaba una persona completamente honesta para trabajar con ella como director de promoción social, y entonces le recomendaron a Andrés Manuel. Este aceptó, llegó de Tabasco con su esposa y su hijo pequeño a rentar un departamento muy modesto en Copilco, junto a Ciudad Universitaria. Cabe mencionar que cuando no vivió en la casa del estudiante tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador vivía en un cuarto de azotea junto con otros estudiantes en Ciudad Universitaria. Ya después, cuando estaba casado y recibía visitas y para la grilla política o para cualquier cosa, cuentan algunas personas, nos lo confiaron así, que en la casa de Andrés Manuel no había ni siquiera una mesita para que pudiera ofrecerles café. Auténticamente era la austeridad republicana que tanto pregona. Andrés Manuel y su esposa Rocío vivían con lo mínimo indispensable. Mientras él preparaba su tesis para titularse en la Facultad de Ciencias Políticas, ocurrió el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. Quizá por ello, o por su relación con Clara Husselman, conoció a Claudia Sheinbaum. Esto explica también el odio de Alfredo Jalife por Claudia Sheinbaum. Ella y su compañero de ese entonces, Carlos Simas, se dieron cuenta que el supuesto doctor, porque es la hora en que la UNAM no encuentra su tesis, era un espía, y lo alejaron del movimiento del CEU. Al mismo tiempo, Alejandro Frank Hoeflich se desempeñaba como investigador asociado del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Aunque Frank no participa en política, ha sido otra de las víctimas frecuentes de Alfredo Jalife Rame Barrios. Vamos a hablarle, como esta es la bitácora histórica, del neochayoterismo, y hay algunas otras bitácoras suplementarias en esta colaboración. Al chayo se le conoce así porque es una metáfora de la forma en que recibían dinero los reporteros o sus jefes de información en sexenios pasados. Es espinoso al tocarlo, pero una vez salido de la cáscara se convierte en un fruto dulce. En la Cuarta Transformación, este asunto del chayo no ha desaparecido, sino justamente se ha transformado. Algunos de los youtubers que más dinero ganan, y esto no es ilegal por supuesto,
no necesitan hacer periodismo, basta recortar los segmentos de la transmisión del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, CEPROPIE, poner un cartel amarillista como Felipe Calderón es un asesino, él mismo lo confesó, y de inmediato estos videos empiezan a monetizar. Como les digo, esto puede ser inmoral, pero no es ilegal. Lo que sí se pone un poco más complicado es cuando los periodistas que acuden a la mañanera hacen preguntas del tipo: oiga, ¿qué opina de que ya pusieron cámaras del C5 en Quintana Roo? O, por ejemplo, ¿y cuándo nos va a visitar a Tláhuac? O, ¿qué pasa con el asunto de las vacunas en Sonora? Bueno, estas preguntas no son, muchas veces ni merecen la atención presidencial, pero son pagadas por los gobernadores, por los alcaldes, por los presidentes municipales, que ponen banners publicitarios en estos canales de YouTube que no ve nadie. Son exclusivamente correos de poder, como ya se utilizaba antes. Y ahora, pues, para regresar al tema de López Obrador y por qué se tardó mucho en estudiar la universidad, etcétera, quisiéramos hacer un recorrido por los presidentes de México recientes, de la época contemporánea, y sus estudios. Mire usted, Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente de México que estudió Derecho en la UNAM. Adolfo Ruiz Cortines estudió contabilidad en un colegio jesuita. Adolfo López Mateos estudió la secundaria gracias a una beca de los hermanos maristas, quienes pues tenían una labor también, no solamente del negocio académico, sino de dar becas. Después, López Mateos recibió el padrinazgo de Isidro Fabela, que era un muy influyente diplomático mexicano y digamos que fundador del Grupo Atlacomulco, y él lo ayudó a entrar a la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que había sido fundada por Daniel Cosío Villegas dentro de la Facultad de Jurisprudencia. Por su parte, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid son egresados de la licenciatura en Derecho. Carlos Salinas de Gortari, para vergüenza de la maestra Ifigenia Martínez, que era la directora de la Escuela Nacional, estudió Economía. Ernesto Zedillo también estudió Economía, pero en el Instituto Politécnico Nacional, y ahí se acabó la época de los presidentes egresados de la Universidad Pública Mexicana, porque Vicente Fox tuvo un título express como licenciado en Administración de Empresas, porque aunque interrumpió varios años sus estudios en la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, ya cuando lo nominaron a la candidatura presidencial, pues rapidito le tramitaron su título profesional, porque no había alcanzado a terminar, así que no es López Obrador el único que se tardó. Felipe Calderón, por su parte, es egresado de la Escuela Libre de Derecho. A pesar de las acusaciones de plagio en su tesis, Enrique Peña Nieto se tituló como abogado, pero por la Universidad Panamericana. En cambio, Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente de México egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y aunque se le ha fustigado por haber tardado más de 10 años en obtener su título, también hay que reconocer que lo consiguió mientras cumplía también 10 años de no dejar de trabajar, digamos que ininterrumpidamente, desde el Instituto Nacional Indigenista hasta el Instituto Nacional del Consumidor. En otro tema que consideramos muy importante, quiero hablar de los que huelen a gas, huelen a azufre. Porque con el anuncio de que el gobierno creará una nueva empresa para vender gas a bajo precio a la gente más pobre que lo consume en cilindros metálicos, López Obrador abrió un nuevo frente de batalla. Y ya no faltaron los que dicen que es un comunista, que el Estado siempre está haciendo empresas para quebrarlas, que nos va a costar a todos los contribuyentes. Pero se les olvida a sus detractores que el Estado es propietario del suelo y el subsuelo, así como de todo su contenido.
Si el gobierno no ha subido el precio a los distribuidores, ¿por qué estos han aumentado el costo al público en casi 50% en 6 meses? 10 veces más que la inflación. Y solo hay una respuesta: la especulación. Y el gobierno está obligado a detenerla. Y una fórmula es distribuyendo gas en cilindros, que es como la forma en como lo consume la gente más pobre. Quiero decirle que en México hay 5 grandes monopolios del gas. 2 de ellos son hermanos. Otro es Gas Nieto, que es el que se encarga de la distribución en la Ciudad de México. Y cuentan los que saben que una vez a la semana, dicen que los miércoles para ser más precisos, se reúnen para decir: ¿ya cómo vamos a poner el gas esta semana? Pues tú ponlo a 11.30 litros, yo lo pongo a 12.50. Bueno, eso era en diciembre, ahorita está en 14.15, en 15.30. Y ese monopolio se debe detener. Y López Obrador está haciendo perfectamente en tratar de que haya mayor competencia. Bueno, no dicen los neoliberales que quieren libre mercado. Bueno, pues que enfrenten la competencia, ¿no? Y ya finalmente quiero terminar esta colaboración con el tema de los educados por youtubers. Con motivo de la vacunación para el COVID a mayores de 20 años, se desató la búsqueda para saber qué significaba estado de postración, lo cual nos parece que es una clara muestra del fracaso de muchos nuevos medios informativos que no proveen ni siquiera un mínimo de alfabetización en español a los jóvenes. Muchas gracias por su compañía esta semana. Le invitamos a que se suscriba, a que comente, a que comparta este video y que hagamos la democracia entre todos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.